Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de jardinería y paisajismo. El espacio en donde comparto todo lo que sé y lo que voy aprendiendo del mundo de las plantas, la jardinería, el paisajismo y mucho más. ¿Para qué? Para que puedas tener tu jardín más lindo cada día. Pero hoy es día de entrevista y alguien nos viene a compartir toda su experiencia. A ella la conocí a través de la red de LinkedIn y tengo el placer de compartirte esta entrevista con alguien que admiro mucho, una talentosa ilustradora y experta en proyectos que conectan el arte con la naturaleza. Se llama Nívola Ullá y es un placer que estés aquí en el podcast y que nos dediques estos minutos a compartir tu vida y tu experiencia en relación con la naturaleza. No, el placer es mío, Claudio. Muchísimas gracias por la invitación y muy feliz de compartir un poquito de lo que hacemos con tus oyentes. Nívola, ¿por qué no nos cuentas un poco sobre tus inicios? ¿Cómo fue tu experiencia estudiando ciencias ambientales? ¿Y qué desafíos enfrentaste, sobre todo al principio de tu carrera? Bueno, ciencias ambientales puedo decir que fue un regalo, porque apareció así en los años 90 en España. Era una carrera que al principio no estaba homologada y yo que tenía gran pasión por todos los temas de naturaleza, pues un poco lo lógico hubiera sido biología, pero irrumpió esta formación bueno, que nos dio a todos los que pasamos por ahí una visión, yo creo, holística. Y bueno, el desafío en aquel momento es que no estaba homologada. Entonces, yo procedo de una familia humilde y aquello era un reto. Pero bueno, tuvimos la suerte de que se homologó aquel año y pude estudiar becada y a partir de ahí, pues bueno, más desafío que lo que creo que son casi oportunidades, ¿no? Lo que es irse a estudiar a otra ciudad como Barcelona, tener, tener la suerte de profesores como Martínez Alier o Margalef, ¿no? Y que te van dando pues unas pinceladas de lo que entonces éramos como unas plantitas, ¿no? Que estaban empezando a germinar a lo que es la pasión por el mundo natural y la verdad es que fue un regalo. Trabajaste durante 10 años en consultorías ambientales y luego fundaste una cooperativa. ¿Qué te motivó a dar ese paso y cómo fue toda la experiencia en su conjunto? Y bueno, nada más terminé la carrera, me interesaban los temas mucho de despoblación que se hablan hoy en día. Mi trabajo final de carrera de aquel entonces era ya el impacto ambiental de la despoblación, porque había muchas regiones en España que se estaban quedando sin habitantes. Entonces, me interesaba también toda esta parte ambiental de gestionar pues territorios, de estar como en planes un poco estratégicos. Así que la consultoría era como un lugar lógico como para iniciarse, ¿no? Y sí, efectivamente estuve 10 años trabajando para diferentes consultorías de las que aprendí muchísimo, porque son unas canteras de formación también muy interesantes, pero llegó un momento que sentía que yo tenía un estilo propio de realizar los trabajos para los clientes, me implicaba mucho también emocionalmente con las situaciones y llegó como el momento de decir, bueno, ¿por qué no marcar una manera de trabajo propio? Entonces montamos una cooperativa con otros socios aquí en Baleares y nos dedicamos durante un tiempo a ofrecer servicios de consultoría pues, a municipios, al gobierno. Y nos fuimos decantando por temas sociales relacionados con el medio ambiente, como la participación pública en relación a la gestión del agua, lo que en aquella época llamamos las Agendas 21, que eran planes municipales hacia la sostenibilidad. Y todo aquello implicaba poner en juego a muchos actores diferentes, ¿no? Y eso era algo que en ese momento me gustaba mucho. Llegamos a hacer cosas como luego muy especiales, hacíamos, recuerdo eran rutas emocionales en el territorio para que la población tuviera ya ese vínculo. Hablábamos un poco, pues sí, de conservar y de gestionar, pero como a través de realmente ese vínculo que se tiene que establecer y que tiene que forjarse entre la población y los territorios, ¿no? Entonces, fue una época bueno, que nos atrevimos a montar consultoría porque teníamos una manera como pues propia y innovadora, ¿no? A la hora de afrontar la consultoría. Sí, la verdad que me deja sorprendido, es una pionera y una visionaria de muchas de las cosas que hoy en día
están como de moda, entre comillas, esa relación y esa conexión con la naturaleza, ese disfrute que pasa por lo estético, pero también pasa por toda la experiencia corpórea en el lugar. Pero continuando con esto, hubo un momento en que dentro de esto que uno es polifacético, que hay muchas cosas que nos gustan, decidiste seguir tu pasión, pero desde la mano de la ilustración. ¿Qué te llevó a tomar esa decisión y cómo fue ese proceso de transición de estar con esta cooperativa al mando de trabajando con socios a la ilustración? ¿Y qué tipo de ilustración? Así la audiencia también conoce un poco tu trabajo. Y bueno, en aquella etapa de cooperativa, que tengo un recuerdo precioso, también fue duro. Entrábamos en contacto con altas esferas a nivel político, de gestión. Había mucho trabajo, mucha energía, mucha esperanza, porque trabajábamos con población. Y luego, cuando realizas política ambiental con población, y no llega a término porque cambian los grupos políticos, es como una decepción muy grande, ¿no? Es como que has dado lo más para poder, bueno, trabajar con el territorio y con la población hacia un camino que en aquel entonces llamábamos sostenible, y es como una traición, ¿no? En cierta forma, cuando no puede llegar a buen puerto. Eso me generaba mucha inquietud interna, me hacía incluso estar triste y una cierta ansiedad. Así que pensé que este componente, que tenía dos posibilidades: o continuar luchando por ahí y peleando, 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 picando piedra, que digo yo siempre, o por otro lado, iniciar un camino muy diferente, desde otro lado muy distinto, en el que quizá todo lo que pudiera venir a hacer dependiera un poco más de mí y no hubiera comprometido, ¿no?, mi palabra o mi manera de trabajar. Así que dije, siempre has mirado, tenía por otro lado una manera muy, muy visual de enfocar los proyectos, ¿no? Entonces, fui como integrando esas piezas en mi interior y decir, y en mi tiempo libre, como para desahogarme, pintaba, me presenté a un concurso, lo gané, empezaron a pasar cosas relacionadas con la ilustración y entonces dije, si he puesto toda esta energía en el camino ambiental, montando una cooperativa con socios, ganando concursos de cierta relevancia, no podría tener una carrera pues sencilla, solo me tengo que mantener a mí misma en el campo de la ilustración y ir acercándome y trabajando pues también los mismos valores, ¿no? Un poco ese encanto y amor a la naturaleza a través del dibujo. Y bueno, me fui decidiendo, comuniqué a mis socios con mucha antelación porque las cooperativas son equilibrios frágiles y entonces necesitábamos incorporar nuevos socios para que aquello continuara. Y fui trabajando durante un año pues en una web, mis proyectos así particulares. Y bueno, en el 2012 arranqué en la ilustración. Sí que es verdad que yo de jovencita me formé en una escuela de artesanos que se llama Pintor Sorolla en Valencia, que hice 4 años de dibujo artístico. O sea, no venía como de out of the blue, de la nada, ¿no? Tenía algo. También hice un máster de diseño gráfico. Iba por ahí como apuntalándome con estos cimientos, pero me sentí como en el vacío. 2012, una web, ya no tengo cooperativa y ahora tengo que ganar un año con mis proyectos de ilustración. Recuerdo los primeros 2 meses que fueron muy duros, enero y febrero, hasta que en marzo una editorial que para mí ha sido emblemática, que es Cuento de Luz, bueno, le pude hacer llegar mi trabajo, le gustó y me empezó a hacer un par de encargos y a partir de ahí ya todo empezó a arrancar, ¿no? Pues fue así el cambio. Pues decepciones, sueños, valentía, conciencia, pues hay un cóctel divertido. Y dentro de estos proyectos, podés llegar a decir, este proyecto es el más destacado. Estamos hablando dentro del ámbito de la ilustración. Aquellos que se inician, a lo mejor a través de este nuevo cliente, por decir así, que te encarga ilustraciones, pero ¿hay algún proyecto en el cual te sientas particularmente emocionada cada vez que lo recuerdas? No sé.
Sí, bueno, hay sus hitos, ¿no? Todos forman parte del camino y todos son necesarios, ¿no? Para poder ir construyendo lo Ujú. siguiente. Para mí fue muy especial un proyecto que creo que me llegó en el 2015, o sea, 3 años después, que fue de una universidad mexicana, de la Universidad Tecnológica Tula-Tepeji. Me encargaron hacer un mural sobre la Carta de la Tierra. Entonces estaba súper entroncado con temas pues, de sostenibilidad. Tuve mi dilema como decir, bueno, ¿qué hace una persona de España yéndose a una universidad mexicana a hacer un mural si es la cuna de los muralistas, ¿no? Pero bueno, ellos ya me hicieron llegar que querían una mirada fresca, externa, y les gustaba que mi carrera, ¿no? Unía estas dos vertientes, la artística y, por decirlo de alguna forma, la científica o naturalista. Entonces, no, me fui allí, pero con la condición de que, bueno, que tenía que conocer bien el territorio. Claro, al ser una universidad me brindaron, Claudio, 6 días, cada día un profesor diferente de la universidad me enseñaba pues o temas de etnografía, de flora y fauna, temas económicos y de estructura social y poblacional. O sea, cada día yo tenía una ruta y el último día fue una ruta que me ofrecieron los propios alumnos. Estamos hablando de una sede pequeñita de esa universidad que está a 6 horas de México DF, en la Huasteca, en pleno bosque mesófilo húmedo. Bueno, en una población pequeña, que yo llegué a ser como una habitante más de aquel lugar. Entonces, después de aquella semana tan increíble, de aquel regalo, tuve la noche aquella de decir, bueno, ¿y ahora el mural qué? El mural, después de todo esto que me han enseñado, ¿qué? ¿No? Y recuerdo aquella noche en esa pensión pequeñita, intentando esbozar, ¿no? Todas las ideas, todo el input que tenía. Y el mural se concretó, se llama Abrazar la Tierra. Y lo quiero mucho porque es aquel ecosistema, pero a través de la mirada de una mujer en todo el ciclo de su vida. Es decir, desde Ujú. bebé, también aparece la mujer, el bebé está lo portea la mamá está abrazada a un árbol, la adolescente abrazada al cerro, una niña que nada con los peces, la abuela. Entonces, es todo el ciclo de la mujer y todo el ciclo un poco natural de aquella región. Entonces, ese es uno de los trabajos, así como mural, que más quiero y que me parece más poético. Y luego, como libros, pues muchos, pero bueno, te diré solamente al menos dos: Un baño de bosque y Silencio. Silencio es un libro sin palabras y también tiene un lugar así muy especial, ¿no? Dentro de mi trayectoria. Hay varios proyectos a lo largo de tu vida de los que quiero que hablemos, pero nombraste antes de llegar o de volver en todo caso al tema de silencio, muchas de tus ilustraciones son para libros de otros autores, pero llegó el momento también en el cual sos la que hace, edita todo el libro, o sea, toda la idea, todo lo que se transmite en el libro es propio, es tuyo. ¿Silencio es uno de esos ejemplos o es el que te da el pie como para poder también desarrollar tu faceta como autora, escritora e ilustradora de tu propio material? Ujú. Mira, el primero es Un baño de bosque, luego viene Silencio. El primero es Un baño de bosque en que la autoría del texto es junto con Marc Ayats, que tenemos el proyecto de Trazos de Bosque, que creo que también vamos Sí, a comentar. Mm, y hicimos conjuntamente, o sea, hicimos el texto a 4 manos, digamos, ¿no? Que es mucho más difícil que hacerlo uno solo. O sea, casi que mejor que te lo encarguen que hacer entre dos. Pero bueno, fue un ejercicio muy bonito de simplificación, porque eh, para lo que uno era más, teníamos claro el hilo argumental, teníamos claro la esencia, pero bueno, cada uno tiene una poética, ¿no? Entonces, a veces decíamos, no, esto fuera, entonces había que sacrificar. Esto fue un ejercicio muy interesante. Y ahí en Un baño de bosque, realmente vinimos a cristalizar algo que nosotros en aquel momento no se hablaba. Hablo del 2019, hace ya pues 6 años, que el baño de bosque estaba emergente, pero todavía no se hablaba de él como entidad de esta manera tan rotunda como ahora se conoce, ¿no?
Entonces queríamos compartir esa sensación que nosotros hemos experimentado tantas veces de ir a un lugar y no esperar encontrar nada a cambio. O sea, ni conocer el nombre de esos árboles, ni de las plantas, ni de nada. O sea, no una visión científica para aproximarnos a la naturaleza, sino simplemente eso que sientes cuando estás ahí, que de pronto parece que el tiempo se pare, que te empiezas a reconocer a ti mismo, que no tienes presión. Pues queríamos un poco compartir esa sensación tan maravillosa que todos los que estáis en el mundo también de la jardinería experimentáis, ¿no? Cuando estáis al mando del cuidado de ese trocito de tierra que tanto amáis. Entonces, ese fue el primero. Y luego el segundo, sí, efectivamente, Silencio. Silencio tiene un guión, tiene un texto, pero no tiene palabras. O sea, es decir, necesitaba un guión para poder trabajarlo, pero es suficientemente abierto como para que cualquier persona, al ser un libro sin palabras, pueda hacer una lectura propia. De hecho, incluso una misma persona, si lo contempla, por decirlo de alguna forma, no decir leer, lo contempla en un momento y luego en otro, quizá lo que le va a ofrecer es muy diferente. Entonces ahí, sí, es un libro de conexión con el entorno, pero es un libro de conexión con ese silencio que no es tan apagado que nos da la naturaleza, ¿no? Es el viaje de una niña por una especie de río en el que se van sucediendo otros lugares y ahí ella va pues sintiendo o experimentando, pero en realidad ella igual eres tú, Claudio, que no lo sé. Sí. ¿Edades recomendadas para este segundo Bueno, libro? sí, yo creo que este segundo libro sería desde cero, porque ve imágenes. Además, mi editorial, tengo que decir que imprime en papel piedra, que esto es un papel que no necesita celulosa vegetal, no procede de los árboles, sino del carbonato cálcico. Principalmente es piedra, el 80%, digamos, el carbonato cálcico, y un polímero de reciclado, digamos. Entonces, bueno, es un material, ¿sabes? Estos mapas que no se rompen, ese tipo de material de mapas así como un poco flexibles. Sí. Pues por eso, los niños con 0 años, ya los bebés lo pueden. Y ya yo lo recomiendo, pues como cada vez somos más longevos, hasta los 130. Muy bien. Bueno, y recién comentaste así al pasar el proyecto de Trazos de Bosque. ¿Por qué no nos contás sobre él? Sí, mira, Trazos de Bosque es así un poquito la unión natural de nuestros intereses y pasiones entre Marc Ayats, que es guía de baño de bosque, y yo. Entonces, Trazos de Bosque es como una plataforma, un proyecto en el que desarrollamos arte y naturaleza y en el que acercamos el arte y la naturaleza juntas a las personas, ¿no? Ofrecemos baños de bosque, pero ofrecemos también baños de bosque artísticos, ofrecemos muchos talleres de creación, de creatividad, pero solo en base a la naturaleza, en base con elementos naturales, pigmentos naturales, bueno, incluso las herramientas, que ahora te podría enseñar alguna que tengo por aquí. Estas herramientas están hechas para los que solo lo escuchan en el podcast, ¿no? Pues son trozos simplemente de un tronco. Esto es un percutor. Con esta herramienta podemos trabajar una técnica que se llama el tatakizomé, que es una técnica, bueno, de conseguir estampar el pigmento, la forma y la textura de hojas y de flores sobre una superficie, normalmente textil o sobre papel, ¿no? Son rodillos, pero son rodillos de bosque. Bueno, tanto las herramientas como todas las técnicas están basadas en la naturaleza, ¿no? Entonces es un poco este proyecto. Nosotros hacemos, por un lado, investigación propia y hacemos creación. Por otro lado, ofrecemos nuestros servicios a entidades, normalmente pues también administración y entidades, también a particulares, que hacemos una serie de talleres al año también abiertos a la ciudadanía.
Y luego también ofrecemos consultoría. También ofrecemos, pues eso, alguna entidad que necesita, pues bueno, enfocar igual temas de cohesión y quiere hacerlo a través de arte y naturaleza, lo quieren hacer internamente, pues también les ofrecemos un poco de apoyo en estos temas. Ahí recién comentaste de que estaban investigando y estamos hablando de técnicas que tienen que ver con esta expresión, con el arte. ¿Hay alguna en particular que te genere como más emoción, que te entusiasma más al trabajar con ella? Recién mostrabas incluso algunas herramientas que quien vea en unos días más adelante esta entrevista en el canal de YouTube las van a poder apreciar, pero lo que me interesa es, ¿hay alguna técnica que te entusiasma más de llevarla a la práctica? Bueno, yo creo que sí, cada momento que descubro una técnica es el momento de la técnica. Me emociono, paso por ahí como fascinada, sin parar y un poco obsesionada durante un cierto tiempo. Mira, hay varias cosas que me fascinan. Una que es como está siempre presente, que son las piezas sueltas. Esto es simplemente tesoritos que encontramos en los bosques, ¿no? En nuestros paseos, o desde semillas, piedras, hojas secas. Las voy metiendo en los bolsillos, a veces voy expresamente a recolectarlas, digamos, que podría decir voy a espigarlas. Y con esto, yo simplemente con esto en las manos, yo aquí ya hago composiciones tipo collage, creo estructuras a veces en volumen, ¿no? Pequeñitas esculturas, mmm, o cosas abstractas, a veces son más figurativas y a veces son cosas, bueno, pues que te salen como, me gusta ordenarlos por colores, por texturas. Simplemente eso para mí sería como mi sudoku, las piezas sueltas, Ujú. tenerlas en la mano y dejarte, es un tiempo de, pues esto, de mindfulness, de presente, a mí me encanta. Pero bueno, de técnicas, en su momento fue muy alucinante cuando nos metimos con la técnica de la antotipia. Esto Ujú. es una técnica fotográfica que se revela con el sol y ahí utilizamos una emulsión de un pigmento natural, por ejemplo, para que los oyentes lo vean muy claramente, con la remolacha, que está al alcance de todo el mundo, ¿no? La remolacha, haces un buen jugo y con este jugo, digamos que impregnas toda una superficie. Esa superficie, cuando ya está seca, le pones encima una planta que te guste y un cristal. Lo dejas al sol y ahí se va a producir un revelado. Es decir, el sol se va a comer el pigmento de la remolacha, que es fotosensible, y debajo de la silueta de tu planta, con el tiempo vas a obtener, digamos, la fotografía con el sol. Esta técnica necesita un proceso, pues, depende del pigmento, de entre 10 días, un mes. Pero es, claro, precioso ver cómo podemos hacer fotografía botánica con los propios pigmentos de las plantas, ¿no? En su momento fue muy novedad. Y ahora estoy mucho con el monotipo. Por aquí hay alguno. Ujú. El monotipo necesitas una placa de gel, que eso es una placa especial. Se puede hacer con otras superficies, pero la placa de gel va muy bien. Entonces, ahí pones tus pigmentos, pones las plantas y entonces encima un papel y cuando levantas tienes, digamos, el positivo, porque el negativo Ujú. lo tienes cubriendo. Entonces, vuelves a poner el papel y ya tienes el negativo con el positivo y te hace un detalle, una definición de nervaduras de plantas, de todas las texturas, puedes jugar con los colores, puedes superponer capas. Bueno, me parece algo realmente una técnica preciosa, digna de estar en los mejores museos. Para los oyentes, no se preocupen. Luego, en las notas del episodio, voy a poner enlaces a las distintas páginas web, también para que la contacten a Aníbola, porque yo he visto esas obras a través de internet.
estas que me comentabas, donde han ido armando estructuras que a veces parecen un insecto, utilizando Así. semillas, ramitas, y la verdad que son fascinantes. Entonces, no se preocupen que tanto las imágenes que estaba comentando recién Nívola como estas otras obras de arte las van a poder ver yendo directamente a los enlaces que quedan en las notas del episodio. Y ya ir casi como cerrando esta entrevista y reflexionando esta conexión entre la naturaleza y el arte, tu trabajo ya representa o refleja esa profunda conexión. ¿Cómo influye la naturaleza en tu arte y en tu vida personal? Bueno, yo creo que la naturaleza me atraviesa, o sea, es como antes era como una fascinación, como el que puede tener un hobby, ¿no? Cuando era más joven, pero ahora sí que realmente con la edad, con la madurez, un poco vas también dándote cuenta que es que somos naturaleza, ¿no? Y que, por tanto, me da muchas de las respuestas, me conecto con mi esencia, mi alma creativa a través de ella, resulta muy fácil para mí. La naturaleza me influye de una manera como radical, porque me da esos momentos de presente, de conciencia, me ofrece mi sensibilidad artística, yo creo. Nosotros en Trazos de Bosque hay algo que siempre decimos en los talleres, ¿no? Y que el arte natura, a diferencia de otro arte, o eso es lo que estamos nosotros promoviendo o trabajando en esta línea, el arte natura necesita o requiere que hagamos como esa inmersión en la que llega un momento que te confundes tú mismo con la naturaleza y la naturaleza es tu compañero de creación, no lo haces tú solo. O sea, todas estas maravillas de las que te hablaba no son posibles sin ella. Y ella, además, es que es activa, no solamente es fruto de mi intención creadora, sino es que seguramente ella es la que tiene esa intención creadora, ¿no? Entonces, ya lo demuestra abiertamente en cualquier lugar, ¿no? Entonces, eso de ser conscientes de que trabajamos, co-creamos con la naturaleza, yo creo, como lo que nos atraviesa, ¿no? No sé, por decirlo de alguna manera, pues nos inspira y sí, la celebramos, la reconocemos como compañera, vamos. Bueno, el proyecto ya en sí, Trazo de Bosque, eh, nos conecta con la naturaleza. Si tuvieras que definir cuál es la importancia en la relación esta entre los humanos y la naturaleza en el contexto actual, en donde, para donde uno mire las ciudades, están todos delante de una pantalla, por ejemplo, ya sea del móvil o trabajando muchas horas, como me pasa a mí en ocasiones, delante del ordenador. Entonces, dentro de este contexto actual, ¿cómo definirías vos la importancia entre esta conexión humano-naturaleza? Sí, bueno, yo creo que hemos ido tocando, ¿no? Pero creo que es como esencial porque ya hay muchas evidencias de que nuestra forma de vida, además desde el privilegio de nuestras sociedades, porque el mundo es tan desigual, ¿no? El otro día hubo un apagón aquí en España. Hubo un Ujú. apagón, el blackout eléctrico en Portugal, Francia, también en algunos. Y claro, parecía aquello que se nos desmoronaba el mundo. Entonces, cuanto más nos alejamos de la naturaleza, más vulnerables somos. Aquellas sociedades que por ahora no han tenido el ritmo de desarrollo que hemos tenido nosotros, probablemente van a estar más preparadas que nosotros, ¿no? Entonces, claro, yo creo que ahora estamos en una situación muy crítica. Tenemos además muchas señales, por tanto creo que como que la respuesta debería ser como tajante e inmediata. O volvemos a una reconexión con la naturaleza, a entenderla, que somos parte de ella, o, o, o nuestro futuro es bastante incierto como generaciones, ¿no? Entonces, sí, por toda mi trayectoria veo que empecé como con la educación ambiental, la sensibilización ambiental, con los temas emocionales, y ahora yo creo que es el momento de la seducción. O sea, ahora
como agentes de cambio, que estamos en esta posición ciertamente ventajosa, yo creo que debemos como seducir a toda la población en la medida de lo posible hacia este cambio, un cambio en el que comprendemos que somos uno con ella y por tanto eso que implica muchísimas cosas, implica renunciar a muchas de las cosas que actualmente estamos utilizando sin demasiada conciencia. Hablo de consumo y hablo de necesidades, de estar todo el día conectados, ¿no? Es que hay que estar conectados con, pues eso, con la tierra, ¿no? Descalzarnos y tener momentos de conexión verdadera. Eso es lo que nos puede un poco, yo creo, salvar, porque es ahí donde la sensibilidad se conecta yo diría que con la verdad, no sé, qué verdad, la verdad de la naturaleza, que es la única que tenemos, no sé. Sí, yo en el momento que me enteré desde este lado del charco de ese corte del suministro eléctrico, más allá de que hubo muchas personas que la pasaron mal, que habrán Ujú, quedado encerradas dentro de un ujú. ascensor, yo me voy y miro la naturaleza y digo, qué lindo se tiene que haber visto el cielo estrellado si estaba despejado porque no había contaminación lumínica durante la noche. Exacto. Entonces, el hecho de que uno pueda estar atento al sonido de los grillos, el canto de aquellas aves que tienen hábito nocturno, todo ese tipo de cosas, me parece que fue el lado positivo de ese gran apagón. No sé cómo lo vivenciaron ustedes, si estás por el nombre Trazo de Bosque, me imagino que estás en la periferia o el proyecto tiene mucha cercanía al entorno natural. ¿Cómo viviste esas horas nocturnas? Porque después ya se restableció el servicio, esas horas nocturnas en donde el cielo estaba para vos y para los tuyos que están ahí. Pues mira, es que, dentro de lo que es la sui generis, estamos en Mallorca, ¿vale? Y hay algo misterioso Sí. que a Mallorca no le afectó. Afectó un poco la ¡Ja! comunicación. Sí, pero tengo mucha familia en la península, también, claro, por trabajo te tienes que comunicar con unos con otros. Entonces, ahí desaparecieron las comunicaciones. Sí que es verdad, nosotros teníamos electricidad, pero no teníamos teléfono. Muchos los teléfonos no Ujú. funcionaban, no los podíamos llamar entre nosotros. Lo cual fue, oye, una bendición, un regalo. Tú imagínate un día sin teléfono. Y a mí personalmente no me preocupaba, estaba pendiente de mi madre y algún familiar, pero no me preocupaba, ¿no? Porque es que creo que estos momentos, como igual que ocurrió en el tema de la pandemia, ¿no? Que en cierta forma se suponía que todos habíamos aprendido tanto y tanto de cómo queríamos encaminar de nuevo nuestras vidas. Pienso que van bien los paréntesis porque nos apagan a nosotros también y nos encienden Ujú. otras cosas, nos encienden otra creatividad, ¿no? Es igual que el símil del niño o la niña que se aburre y que al cabo de pasar ese rato de frustración empieza su Ujú. creatividad a ponerse en danza, ¿no? Empezamos a jugar, empezamos a ver las posibilidades y, como bien dices, a disfrutar, ¿no? Ese presente sin luces, esos sonidos. Aquí es que estamos es un entorno privilegiado, la isla de Mallorca es muy turística, pero yo vivo, digamos, en la sierra, en un pueblo, en Buñola, estamos al lado de un bosque, que es un bosque comunal, entonces, es un entorno de cierto privilegio a nivel de lo que es naturaleza, ¿no? Es un, privilegio buscado, porque también no todo el mundo le gustaría vivir aquí. Níbola, ha sido un verdadero placer tenerte aquí con nosotros. Antes de despedirnos, no sé si querés comentar alguna de tus redes o de las páginas web, la de la ilustración, la de el proyecto Trazo de Bosque, que de todos modos para los oyentes yo después se la voy a escribir, pero ¿hay algún lugar, algún punto de encuentro que quieras destacar sobre los otros? Bueno, para seguir un poco así en general, donde estoy un poquito más activa es en Instagram, en LinkedIn también, pero en Instagram podéis seguir Trazos de Bosque, podéis buscar y también Nivola Ulla Ilustración, ahí veis un poco las dos patas que ahora van en marcha en mi carrera.
Muchas gracias, Nívola, por el tiempo, por la dedicación, por haber apartado un huequito en tu agenda para compartir con nosotros tu experiencia y todo este trabajo maravilloso de vinculación de la naturaleza con el arte y ponerlo a disposición de quienes puedan participar en los talleres, en los paseos, en los baños de bosque que realizan. Así que muchas gracias por todo ello. Y bueno, espero poder tener otro encuentro virtual y en algún momento, si el destino me lleva por aquellos lados, visitar tu proyecto y participar en alguno de tus talleres. Es lo que justo te iba a decir, Claudio, que nada, aquí te esperamos para cuando vengas presencialmente, estás invitado a cualquiera de nuestros encuentros y paseos por los bosques. Muchísimas gracias entonces. No sé si quieres despedirte de la audiencia y ya hago el cierre del episodio. Sí, sí, por supuesto. Pues muchas gracias por vuestra atención. Espero que os haya gustado un poquito y cualquier, bueno, consulta que tengáis la podéis hacer a través de las redes que hemos mencionado y estaré encantada de también de poder, pues, bueno, compartir con vosotros lo que necesitéis. Así que muchísimas gracias, Claudio, por hacerme un espacio en tu histórico ya podcast de jardinería y paisajismo. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a la audiencia por haber llegado hasta este momento del episodio. No se olviden de visitar los distintos proyectos y las distintas direcciones que tiene nuestra gran invitada de hoy. Aprovechen a compartir el episodio para que más amantes de las plantas y de la naturaleza conozcan a la maravillosa Nívola y a sus actividades. Nos estaremos encontrando en el próximo episodio, la semana que viene. Así que hasta entonces y muchísimas gracias. Adiós. Dios, gracias.